Pero bueno, nuestra querida pequeña dice que esa niña sabe que la magia es muy importante, pero esa niña también ha leído libros de historias, y sabe que los humanos aprendieron a usar la magia hace 1000 años. Y antes de que la magia fuera usada los humanos sufrían más enfermedades, pero, porque también tenían sus curas, tales como medicamentos, incluso psicoterapia para ayudar al cerebro, y entonces, porque esa niña piensa que no necesita una cura mágica, y esta llama al abuelo Rocky y le pregunta que qué opina. Rocky dice que eso, pero piensa que solo es una niña pequeña, y se pregunta si realmente eso es lo que está diciendo una niña de solo 3 años, porque cuando él tenía 3 años solo sabía jugar con tierra, mientras que por otro lado el emperador se ve muy maravillado, pensando que esos libros de historia son muy aburridos e incluso en las escuelas no siempre enseñan su contenido, y se pregunta que como ella siendo tan pequeña puede haberlos leído y recordado, y piensa que esa niña es interesante, y mismo dice que si así lo cree puede intentarlo, pero también pone un pero, porque si la situación del príncipe no mejora en un mes no le perdonará. Rocky le pregunta que qué dice, y mismo se tumba y llama a su majestad, porque la condición del príncipe no es buena, y pregunta que cómo es posible que permita que esa niña juegue con él, pensando que aunque la niña tiene algo de razón en sus palabras, solo es eso una niña, pero vemos que alguien dice que confía en ella, y también vemos al conejito de Julio, ya que es quien ha hablado y se ve muy feliz, y le dice a la protagonista que ella le curará. Él pregunta si no es así, Lindsay se queda muy sorprendida, pero poniéndose más confiada le dice que sí, y por otro lado el conejito de Julio está trepando en su espalda, mientras que Lindsay llama a su Alteza, porque ese día es un poco tarde, y pregunta si puede ir a tratarlo el próximo día por la mañana. Julio dice que está bien, mientras que Rocky dice que ellos, y son solo niños, pensando que realmente no puede ir en contra de esos dos, y lo olvidará, porque debe vigilar de cerca a la princesa para evitar que haga algo malo con el príncipe. Pasando nosotros más adelante, o más a la noche, donde mientras vemos esta vela, alguien llama a la princesa y le pregunta si sabe lo que acaba de decir. Esta es Shirley, quien pregunta que cómo es posible que ella pueda curar a un niño teniéndolo 3 años, y esta dice que no es posible y tienen que apresurarse, porque si ella no cura al príncipe la matarán, y aunque no la asesinan seguro la expulsarán del palacio, pero Lindsay llama a Shirley y le pide que no se preocupe, porque está segura de que puede curarlo, y le pregunta si no conoces a la princesa que crió con sus propias manos, teniendo Shirley unos recuerdos, mientras le dice a la princesa que ella sabe que es excelente, pero, porque eso se trata del príncipe, y esta vuelve a poner otro pero, diciendo que gente poderosa como el señor Rocky no ha podido curarlo, y ella solo ha leído unos cuantos libros. Ante esto la protagonista se ve un poco apenada, y esta llama a Shirley, porque esos últimos 3 años han sido difíciles, y si logra curar al príncipe podrán vivir una buena vida, y esta le dice que no se rendirá y quiere que confíe en ella. Esta le pregunta si de acuerdo, porque no quiere ser intimidada de nuevo, y no quiere abandonarle cuando a otros le golpeen, y solo con ese día fue suficiente, porque decidió que no quiere vivir con miedo, quiere una vida feliz con ella, y esta llama a Shirley y le pregunta si no lo deseas ella también. Shirley se queda muy sorprendida y una lágrima sale de su ojo, y mientras ella comienza a llorar llama a la princesa. Pero nos trasladamos a otro sitio, donde mientras una persona tiene el catalejos llama a su majestad, porque si en un mes el príncipe no mejora, es Rota, quien le pregunta si planea asesinar a la princesa. Juliet dice que no, y Rota algo sorprendido le pregunta que cómo, pero se pregunta para sí mismo que si acaso él ama a esa niña, pero piensa que bueno, y se pregunta que qué padre en ese mundo no ama a su hija, porque además, y su princesa Lindsay es muy adorable, y se pregunta que quién no la querría, pero el emperador dice que en 7 años deberá sacrificarse para salvar al príncipe, así que no puede morir todavía, y Rota algo preocupado dice que sí, y lo que dice es bastante razonable, su majestad, pero piensa que dice eso, pero dentro de 7 años, se pregunta si en verdad aceptará que la princesa se sacrifique, y esto mientras la protagonista se encuentra dormida, pero el emperador dice que sí, y además, porque ese pequeño desperdicio dice que conoce sobre los libros de historia antiguos, y entonces no crees que haya un problema porque es su hija.
y él pregunta si en verdad cree que sea tan impaciente que sepa sobre esas cosas, pero Rota dice que los últimos 3 años ha tomado el tiempo de ir a visitarla todas las noches, y es algo que ella ya sabe, y entonces, para evitarle ella deliberadamente se acerca a él todas las mañanas. Sí, recordando el instante en donde Lindsay llamaba al abuelo y le decía que va a leer de nuevo, y Rota dice ella no le ha pedido cosas extrañas a ese anciano, solo le pide leer su colección, siendo el momento en donde Lindsay llamaba al abuelo porque ya había leído todos esos, y le preguntaba si podría conseguirle más, preguntándole el emperador si ya terminó de leer su colección. Rota dice que sí, y además habla desde los 4 años, el emperador le pregunta que qué dice, o que cómo es que él sabe. Eso, diciendo Rota, que un día hace 3 años se detuvo a verla y la atrapó inmediatamente, y ese viejo supo entonces que ella habla desde los 4 meses, y luego le pidió que le hablara de diversos temas, y comenzó a adquirir conocimiento, y cuando creció un poco más corrió hacia él y miró los libros, y aunque es joven lo recuerda todo y no olvida las cosas, y un libro que él tardó medio mes en leer, ella lo terminó en un día, diciendo al emperador que parece que esa pulga es bastante interesante, y su hija es tan buena que como padre no sabe qué debe hacer. Pasando nosotros al Palacio Imperial de Kai, y aquí le gritan a la basura inútil, y vemos que a este chico le dan una patada, es Nangon, quien dice que la princesa del Imperio Lugo Lindsay con solo 3 años ya puede practicar magia, y él, que tiene 7 años no ha podido siquiera empezar. El chico está escupiendo sangre y suspira muy fuerte, y este dice que lo siente, porque su inutilidad lo ha decepcionado, siendo este el príncipe del reino de Kai, Mangoli, con 7 años, pero en ese momento vemos que el emperador Nango extiende su mano y comienza a utilizar magia. Este mismo invoca a Kurama y le pide que vaya, bueno, es el zorro de las 9 colas versión Temu, y este ataque se dirige hacia Mangoli, mismo que se asusta, pero inclina su cabeza y dice que obedecerá a su padre, empezando a marcharse, mientras que el emperador de Kai continúa muy enojado, y este arroja todo y grita varias veces que es un inútil, pensando en Juliet, porque creyó que solo con matar a su princesa favorita podría vencerle, pero decidió matar a sus 3 amados príncipes, y ahora parece que sus hijos están mejorando, y le pide que solo espere, porque verá cómo matará a sus victorias, pasando nosotros a otro sitio, donde Mangoli va arrastrándose por esta pared, mencionando mismo que se llama Mangoli Singuli, y es el príncipe 17 del Imperio Kai, hijo de Nangon, pero antes era un estudiante de universidad, y debido a un accidente cruzó a ese mundo mágico, y bueno, me parece el mismo camión que le vendió el pasaje a Lindsay, contándonos que cuando reencarnó el cuerpo de quien nació no pudo soportar la magia que poseía, y expulsó una gran cantidad de energía que dañó a todos alrededor, y cuando vio el cadáver de quien era su madre no pudo evitar estar aterrorizado, siendo aquel el momento donde Nangon llamaba a su hijo, porque hay una magia muy poderosa en él, y preguntaba que cómo es posible que su padre no puede pensar en unificar el mundo y destruir a los demás países con él, porque aunque ese hombre puso sus esperanzas en él nunca usó sus verdaderas habilidades frente a él, recordando aquel látigo, porque su padre se volvió más impaciente y cruel con él, recordando cuando le decía que era un maldito inútil, porque en todos esos años no ha logrado nada mágico, y preguntaba que qué uso tiene para el Imperio Kai si es un inútil, diciendo Mangoli que magia y ese tipo de cosas, porque también la practica desde que tenía 3 años, y sonríe, pensando que nadie lo sospecha, porque al usar magia incluso puede cambiar su apariencia a la de un adulto. Y piensa en ese emperador estúpido que es un violento, porque con su fuerza actual no puede derrotarlo, e igual es mejor que no sepa su verdadera fuerza. Sin embargo, porque Juliet y Lindsay, ellos han desarrollado habilidades mágicas desde muy jóvenes, y está interesado en ellos e irá a verlos, y mismo se marcha volando, pasando a nosotros a otro sitio, siendo el Imperio Luo que se cubre con una barrera. Pensando Mangoli que antes el Imperio Luo era un país controlado por imperios más poderoso, pero hace 8 años Juliet con tan solo 17 años logró sacar a los invasores y subió al trono. Y tan solo en unos años el Imperio Luo logró ser tan fuerte que casi alcanza al imperio más poderoso, el Imperio Kai, y mientras atraviesa la barrera, y sí, el emperador piensa que un intruso entró por la barrera de protección,
Pero pasamos más adelante, donde el emperador parado frente a esta ventana le dice que sabe que está ahí y le pide que salga y muestre su cara. Pensando Mangoli que rayos, y fue descubierto, diciendo el emperador que wow y es un hombre, y le pregunta que si acaso quiere morir. Mangoli dice que no, mientras que el emperador dice que bueno, porque él sí quiere que muera. Y es increíble que tenga el valor de intentar entrar así al palacio, y le agrada, así que solo le hará ceniza, lanzando un hechizo. Bueno, lanzó al dragón, pensando Mangoli que su magia es muy poderosa, y jamás podrá derrotarlo y tiene que huir, preguntando el emperador que si acaso huyó, esto mientras vemos un rastro de sangre, diciendo Juliet que ese joven es un poco interesante, pero pasamos a otro sitio, donde vemos que alguien está llorando o tosiendo. Este es Mangoli, quien dice que no sabe si algún día podrá contra el emperador del Imperio Luo, y el idiota de su padre cree que puede derrotarlo, pero este dice que maldición, porque consumió demasiada magia protegiéndose y ahora no podrá transformarse, y ni siquiera podrá volar por un tiempo, y tendrá que ocultarse, esto mientras vemos una mano en su tobillo. Pero pasamos al mismo tiempo del otro lado del palacio, donde cierta persona dice que es molesto. Esta es Lindsay, quien dice que el palacio del príncipe es muy grande y no puede encontrar el baño, y esta pregunta que por qué su magia sigue siendo tan débil, recordando ella lo que Shirley le dijo, porque los baños no existen en el palacio del príncipe. Lindsay preguntaba que qué decía, o preguntaba si no van al baño. Shirley decía que así es, ellos no van al baño, y en el palacio del príncipe todos usan magia, y si necesitan ir al baño solo hace un hechizo de limpieza y se resuelve, preguntando Lindsay, que si también es así el príncipe Julio, y Shirley dice que el príncipe Julio tiene la misma edad que la princesa, pero aprendió a usar magia hace un año, y la magia de limpieza es la primera que se aprende, y tenía 2 años cuando lo aprendió. Sin embargo, porque hay 2 sirvientas que atienden a las otras princesas, y debería haber un baño en la habitación de ellas. Pasando nosotros con la protagonista, quien piensa que se supone que el palacio de las princesas está cerca, pero no sabe ubicarse, y es terrible tener que apresurarse para usar el inodoro, y sería más rápido regresar a su cabaña, pasando nosotros a otro sitio. Bueno, llegamos al baño, donde Lindsay dice que Fury suspira, porque afortunadamente ese mundo tiene algo como un inodoro, e incluso se parece a aquellos que había en el siglo XXI, pero mientras se prepara para hacer sus necesidades se sorprende, porque se escuchan ruidos arriba, y se pregunta si es la mitad de la noche, cayendo de allí Mangoli, mismo quien grita porque es una niña, pero piensa que no debe aplastarla o morirá, creando un leve escudo que protegió a la protagonista, y vemos a Mangoli algo lastimado, mientras que Lindsay lo llama a él, y le pregunta que quién es, o se pregunta que por qué hay otro niño en el palacio, o si será un mago, pensando que nunca había oído que el príncipe Julio tuviera un hermano. Pero también vemos que una agua empieza a asomarse a Lindsay, y ésta grita que no, y su inodoro, pensando que en todo el palacio solo está ese baño, y se pregunta que qué hará ahora, diciendo la protagonista que su baño, y realmente está muerto. Pero el príncipe Mangoli se pregunta que qué le pasa a esa chica, porque casi muere aplastada y lo único que le importa es el baño, y este mismo toma a la protagonista mientras la guía a salir, pensando que eso es problemático, pero primero tiene que sacarla de ahí porque es peligroso, y bueno, la agarra del dragón del emperador continúa en su pie, pensando Mangoli que no puede creer que el emperador haya logrado dejarle una garra de su dragón, y debe deshacerse pronto de ella, o ella cesará de él, pero Lindsay se sorprende, y se pregunta si no es esa la agarra del emperador apestoso, o que por qué la tiene ese niño, o se pregunta si ese niño es una mala persona, o si el emperador apestoso querrá matarlo, y bueno, Mangoli le pregunta a la pequeña que por qué sigue ahí, y pide que mejor se vaya antes de que pase algo, pensando que esa niña se ve como alguien común que no puede hacer magia, y escuchó que al emperador le gustaba matar a las mujeres, y no puede dejar que esté ahí, y Mangoli le grita y le pregunta que por qué no se ha ido, o si quiere que le mate. Lindsay está algo asustada, y dice que esa niña se irá, pero en su mente le pide que oiga, porque con ese tipo de magia no puede asustarle, ya que no tiene problemas con ella, pero Mangoli le pide que se vaya y que recuerde no decirle a nadie lo que vio esa noche, o le matará. Lindsay dice que él, bueno literalmente lo dijo varias veces,
le pide que no sea así, porque está asustando a esa niña, y esta misma al parecer ha pisado mal, y terminó cayendo, pero puso la mano en la garra del dragón del emperador, y esta misma garra se deshizo, y la pequeña como si no supiera lo que hace. En su plena actuación dice que duele, pensando ella que puede absorber tanto la magia de su padre como la de él, y eso demuestra que no es una mala persona, y que no quiere hacerle daño, mientras que Mangoli piensa que desapareció la garra, y se pregunta si habrá sido casualidad, porque además esa niña ni siquiera sabe la magia básica de limpieza, y se pregunta que cómo es que puedo quitarle la garra del dragón que no pudo quemar con su propia llama, y este la llama a ella, pero Lindsay le pide que se dé prisa y que le levante porque está sufriendo. Mangoli toma la mano de la protagonista, pero en ese mismo momento llaman a la princesa Lindsay y le pregunta si está ahí, pensándolo la protagonista que esa voz solo puede ser pero pasamos al pasillo, y mientras dos personas siguen caminando, continúan llamando a la princesa. Esta es Shirley, que mientras llora le pregunta que si está, y pide que le responda, y esta dice que es tan tarde, o pregunta que a dónde pudo ir, o si estará en peligro, o si se lastimó, y esto mientras va al lado de Steven, mismo que le pide que no se preocupe porque lo encontrarán, y Shirley muy sorprendida llama al señor Steven, y la protagonista está observando a Aku, y esta piensa en ambos, y se pregunta si creen que no les ve, porque su hermana Shirley será robada por un guardia guapo, y esta misma llama a Shirley y al sargento, y sale diciendo que ahí está. Shirley le grita a la princesa mientras empieza a correr, y esta llama a la princesa y le pregunta que dónde ha estado, porque despertó y no estaba a su lado y se asustó, pero Lindsay le pide que no sea tonta a Shirley, y que no tenga miedo, porque de repente quiso ir al baño, pero como estaba profundamente dormida no quiso despertarle, diciendo Shirley que no está permitido que haga eso de nuevo. Y no importa lo que pase, tiene que decirle a Shirley dónde quiere ir, diciendo la protagonista que está bien, y lo entiende y le dirá todo lo que quiere hacer. Esto mientras Steven piensa que el palacio está protegido, y no importa que la princesa Lindsay no estaría en peligro, y no sabe que le preocupa tanto, pero se alegra de que encontró a la princesa. Pero este mismo pide esperar, y se pregunta que qué sucede mientras se observa con algo de sospecha, gritando mientras observa hacia ahí, preguntando que quién está ahí, pensando Lindsay que carajos, y se pregunta si descubrió al niño, pero aquí sale una persona que pide que no se precipite, porque es él, siendo este el profesor que fue despedido, diciendo Steven que es muy tarde, y le pregunta que qué hace ahí, mientras que Lindsay está muy desconcertada, preguntándose que cómo podría ser él, o que qué pasó con el niño pequeño, diciendo Hinkan que él, y solo intentaba dar un paseo, porque ser el maestro del príncipe es pesado, y tenía que despejar su mente, así que salió un momento, y pensar que interrumpió su cita y molestó a una niña, y este dice que lo lamenta,